Es importante cuidar las normas de protocolo de nuestra universidad, así como los lineamientos de seguridad sanitaria para los aquí presentes. Corre video. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, México. Su atención, por favor. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los efectos que pudieran ocasionar algún fenómeno natural o situación de riesgo. Por su seguridad y la de todos los asistentes, les solicitamos que en caso de emergencia conserve la calma y atienda puntualmente las indicaciones de los organizadores del evento, así como de los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil. Identifique las rutas de evacuación y salidas de emergencia de este espacio y desaloje el recinto en completo orden hasta llegar a la zona de seguridad. Por su atención, muchas gracias. Para iniciar, me permito presentar a la doctora Teresa Flores Petur, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Integrando Evaluación, Enseñanza y Currículum en función de la justicia social, para quien solicito un aplauso. Les recordamos que para participar con sus preguntas pueden utilizar el código QR que se encuentra en la parte posterior de su gafete. Les agradecemos. También contamos con la presencia de la maestra Paola Sánchez del Ángel, coordinadora de la Maestría en Educación de la Facultad de Educación y Humanidades, a quien cedo la palabra para que nos haga el favor de moderar esta conferencia magistral. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a este segundo día del CIACE. Esperemos que estén disfrutando mucho de esta experiencia. Y pues hoy iniciamos con nuevamente un par de conferencias magistrales. En este momento, con todo gusto les presento a la doctora Teresa Flores Petú. Ella es profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile en el área de evaluación de y para el aprendizaje. Es doctora en educación por la Universidad de Oxford e investigadora asociada del Oxford University Center for Educational Assessment. Su tesis doctoral es premiada en 2015 como Highly Commended por la Asociación Británica de Investigación Educativa y en 2012 su investigación doctoral la hace merecedora del premio a los nuevos investigadores en evaluación de la Asociación Europea de Evaluación Educativa. Es directora del Grupo de Estudio en Evaluación Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Trabajó entre 2001 y 2009 en el programa de educación continua para el Magisterio de la Universidad de Chile como coordinadora y académica en el área del lenguaje. Desde el programa de educación continua y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la misma universidad, realizó diversos trabajos de asesoría para la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación. En el Reino Unido y en Chile ha trabajado en diversos proyectos de investigación relacionados con evaluación para el aprendizaje, sistemas educativos complejos, validez en evaluación, esquemas de evaluación de investigación universitaria y políticas de inspección de aula. Sus intereses de investigación se refieren a políticas de evaluación desde una perspectiva sistémica, histórica e ideológica, enfoque e implementación de políticas de evaluación para el aprendizaje, validez en evaluación, temas que ha investigado tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenida, doctora Teresa. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación. Y bueno, a mí me habían pedido hablar un poquito de la relación entre didáctica, currículum, pero como mi área es evaluación y una de mis líneas de investigación con el grupo de estudio en nuestra facultad tiene que ver con la relación entre justicia social y evaluación, voy a ir haciendo conexiones entre esos distintos elementos para plantear algunas reflexiones, ¿no? Además, de todo lo dicho, mi formación inicial es de profesora de lenguaje, así que también he vivido la evaluación con sus complejidades en el aula, que eso también es importante. Esto es... ¿Hacia dónde tengo que apuntar esto? No sé hacia dónde tengo que... Ahora sí.
No estaba encendido. Esta es una pancarta, yo les voy a leer lo que dice ahí porque no se ve tan claramente, pero de una de las grandes oleadas de movimiento social por la educación en Chile. Esta es la oleada de 2011, donde vemos una pancarta donde hay un profesor con una estudiante hablando, y la estudiante le pregunta al profesor, ¿cuál es el horario de este año? Y el profesor le contesta, el lunes tenemos preparación para el CIMSE, que es la evaluación del currículum nacional en Chile. El martes tenemos preparación para la prueba PISA, para prueba KET, y una serie de siglas de pruebas, ¿no? Y la estudiante luego le pregunta, ¿y cuándo vamos a tener clases normales? ¿Sí? Entonces acá, y me imagino por las reacciones de risa, que es una realidad no desconocida por acá, es donde quisiera empezar a problematizar un poquito estos conceptos, porque se supone que estas evaluaciones están orientadas a medir la calidad de la educación, ¿sí? Y además para generar una mejor distribución y una mayor equidad en modelos que estarían centrados en el estudiante, que son los conceptos centrales de este congreso, ¿no? Pero si uno ve en qué termina transformando la evaluación externa de esa calidad, en la realidad del trabajo pedagógico cotidiano en el aula, aparecen estos signos de pregunta, ¿no? O sea, ¿es eso lo que estamos entendiendo por una educación de buena calidad? Entonces voy a partir por este concepto. ¿Cómo entendemos calidad? La relación calidad, evaluación, currículum, y cómo hay ciertas tensiones ahí. Hay un par de frases, ¿cierto?, de autores que son más de la línea de sociología de la educación, que son los autores que han sido más críticos con respecto al tema del campo de la evaluación como práctica social, porque a veces el campo de la evaluación adolece, ¿cierto?, de crear una ficción de algo muy técnico, instrumental y neutral, y vamos a ver que no es tan así, que han dicho cosas como que los test crean aquello que intentan medir. O como se pregunta Gerd Biesta, ¿cierto? ¿Valoramos lo que medimos o medimos lo que valoramos? O sea, con el tiempo se ha ido distorsionando el propósito original de la evaluación, que tiene que ver con tratar de capturar si aquello que estamos haciendo en el aula, por ejemplo, o en el sistema se está logrando, y terminamos haciendo lo contrario. Esta cita de la UNESCO, trabajo con colegas de distintos contextos latinoamericanos en un proyecto de investigación que ha implicado análisis de la incidencia de los organismos internacionales en promover las agendas de calidad a través de evaluación estandarizada. Y lo que me gusta de esta cita es que es bien ilustrativa de las dos formas en que se ha entendido la calidad. Una, el primer subrayado, ¿cierto?, implica discutir y definir de forma constitutiva o conceptual la calidad. ¿Qué entendemos por buena educación? Cosas como las que veíamos, por ejemplo, en la charla de ayer en la mañana, ¿no? O sea, cómo es una concepción intercultural de la buena educación, del buen vivir, etcétera. Una discusión profunda, filosófica, pero lo que hace la evaluación, y sobre todo la evaluación estandarizada a gran escala, es operacionaliza los constructos, ¿no? Y en esa operacionalización los constructos se empobrecen. Y lo que termina sucediendo es que calidad de la educación, tal como se decía en la charla de ayer en la mañana, termina siendo lo que las evaluaciones a gran escala nos dicen que es calidad en educación, ¿sí? Después vamos a ver las consecuencias de eso en el aula. Lo que a mí me preocupa es que tanto a nivel de política como de muchos investigadores e investigadoras, a veces los resultados de esta evaluación se asumen de manera muy transparente, como si fueran un dispositivo de verdad directa. Y quienes trabajamos con profesores y profesoras sabemos que detrás de eso puede haber niños que están siendo entrenados permanentemente en ensayos. Y de nuevo, todo lo que voy a presentar a continuación me gustaría que en su cabeza estuviera la pregunta, ¿es esto calidad de la educación? O sea, tener a estudiantes contestando preguntas de selección múltiple al infinito, ¿es calidad de la educación? Y claro, creo que porque sé que en México ahora ha habido harta discusión sobre el uso del concepto calidad de la educación. Yo creo que el peligro está en el uso vacío del concepto, porque es políticamente súper útil, ¿no? Porque ¿quién va a decir yo no quiero educación de calidad? Pero ¿qué significa? Cuando no lo definimos y nos saltamos la discusión profunda, terminamos haciendo lo equivalente a resultados en pruebas, y ahí es donde surge el problema. Entonces yo diría que en vez de calidad deberíamos hacernos la pregunta, volver a lo que se decía antes, ¿cierto? De que toda esta terminología bancaria empresarial ingresara al campo de la educación,
¿qué es una buena educación? Y eso tiene que ver con volver a preguntarnos por los sentidos fundamentales de para qué la educación y para qué sociedad. Y ahí las respuestas pueden ser muchas y tienen que ver con disputas políticas. Por eso la pregunta de quién lo decide también. ¿Qué tan participativo es ese proceso? O sea, la finalidad de la educación es solo la inserción laboral, por ejemplo, es la transformación, o sea, que los y las estudiantes, por ejemplo, con los problemas que van a tener de aquí a 20 años con medio ambiente, con desigualdad social, etcétera, aprendan a lidiar con eso y a transformar su entorno y su comunidad. O como dice Bourdieu, ¿cierto? Reproducción social, eso es lo que nos interesa. O formación ciudadana, porque acá se ha hablado harto como del centro en el estudiante y en el individuo, pero yo creo que no hay que olvidarse que las personas no viven solas, sino que nacen en una comunidad y en una sociedad, ¿no? Entonces también preguntarse si es importante formar para vivir con otros. Eso implica que habitualmente eso en lo concreto se traduce en un diseño curricular. Ahora, los diseños curriculares tienen sus propias contradicciones, ¿no? A veces tienen unas declaraciones súper lindas de habilidades del siglo XXI y vienen seguidas de un montón de objetivos que tengo que cubrir en poco tiempo, ¿sí? Entonces también tiene sus tensiones, pero además la expectativa sería que haya una alineación entre currículum, entre la enseñanza en el aula y entre la evaluación. Evidentemente, lo que nos dice la investigación es que eso no es lo que ocurre en la práctica. La alineación entre currículum y enseñanza y evaluación presenta bastantes problemas y varios de esos problemas están asociados a la evaluación, tanto la evaluación del aula, en el aula, como la evaluación a gran escala. Por ejemplo, hay mucha investigación que señala que finalmente puedo estar haciendo unas clases espectaculares de indagación científica, pero termino con una prueba que no tiene nada que ver con la forma en que trabajé, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí entre didáctica y evaluación. Pero eso no tiene que ver con que los profesores y profesoras no necesariamente como que no quieran hacerlo de otra manera, sino que también falta orientación. O sea, en Chile por lo menos yo siempre hablo que hay mucha política del folleto. O sea, se cree que hacer política es hacer una ley y mandar un folleto a la escuela. Y el resto que los demás sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo apropiarse y encontrar el tiempo para hacerlo, sin el acompañamiento además que eso requiere. Por otra parte, también hay mucha evidencia sobre los efectos de la evaluación externa de altas consecuencias, es decir, aquella que tiene incidencia en salarios de profesores. En Chile puede ser el posible cierre de la escuela por los resultados en la evaluación, como fuente de desalineación. Yo tengo un colega que dice la evaluación crea currículum. O sea, finalmente, como ahí nos jugamos todo, terminamos enseñando para la prueba, y por lo tanto vamos reduciendo el currículum a las áreas que son evaluadas, al tipo de preguntas que se utilizan en la prueba, y eso empobrece, y vuelvo de nuevo, ¿esto es calidad? Como que esa es la pregunta que hay que tener acá todo el tiempo presente. Por otra parte, también hay evidencia internacional sobre las políticas de evaluación de altas consecuencias como un elemento de tensión para poder hacer una práctica más formativa de evaluación en el aula, ¿sí? Porque la práctica formativa requiere tiempo, requiere observar al otro. O sea, centrarse en el estudiante y en que el otro aprenda es más lento que centrarse en enseñar y pasar la materia. Pero la prueba externa me exige cobertura. Entonces tengo esa tensión, ¿no? Y también los mensajes contradictorios de las propias políticas curriculares y evaluativas, ¿no? O sea, por un lado tengo una política que me dice sea inclusivo, respete la diversidad, haga evaluación formativa, pero con esta otra yo le cierro la escuela y esta es una evaluación estandarizada igual para todos, ¿sí? Y ahí Siebel y Clark hablan de la diversidad de fuentes de autoridad curricular. O sea, el currículum no solo está conformado por ese documento que dice currículum, ¿no? Sino que hay un montón de materiales que circulan, los textos de estudio, las evaluaciones a gran escala, etcétera, que van dando mensajes que no son necesariamente coherentes entre sí. Entonces, ¿cuáles son las tensiones primero que vienen de la evaluación a gran escala en este sentido? Esta es una investigación que yo hice sobre la validez del sistema de evaluación en Chile, del sistema de evaluación del currículum. Y una cosa que, claro, ahora se cambió, se reconoció en realidad que el CIMSE no era capaz de medir calidad de la educación, porque ese es un concepto mucho más amplio,
y se incluyeron otros indicadores de calidad que también se discuten porque al tener altas consecuencias también se distorsionan, etcétera. Pero hasta 2012 aproximadamente se asumió que el CIMSE medía, de hecho, CIMSE significa Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Todos los que sabemos de evaluación sabemos que lo primero que hay que hacer es definir el constructo que se busca evaluar. Si no tengo una definición de calidad, ¿cómo voy a decir que lo que estoy haciendo mide calidad? Sin embargo, yo revisé mucha documentación oficial y no había ninguna definición de calidad. Eso significaba que teníamos un problema entre lo que realmente evalúa la prueba, que terminaban siendo habilidades muy básicas del currículum que son posibles de evaluar con pruebas de lápiz y papel, y porque el análisis psicométrico lo pasan las preguntas más rutinarias. Las preguntas que son más creativas tienen más problemas en el análisis psicométrico, a hacer el salto inferencial de que eso me dice si una escuela es buena o no. Entonces ahí hay un problema. Bueno, la evidencia internacional sobre esto es abundante, y en esto quiero insistir porque pese a ello en la prensa en Chile, por ejemplo, se sigue diciendo que no hay evidencia sobre las consecuencias negativas de estos sistemas de evaluación, y la evidencia es por lo menos de hace 30 años, por eso les puse citas de estudio desde el año 92 con Shepard, hasta uno más reciente de UNESCO que reconoce también este tipo de consecuencias. Y de nuevo, ¿es esto calidad de la educación? ¿Esta es la educación que queremos? Esa evidencia habla de que la evaluación de altas consecuencias externas genera agotamiento y emociones negativas en los distintos actores de la comunidad, reducción del currículum, empobrecimiento pedagógico porque entrenamos para la prueba y para el formato de la prueba. Hay una investigación de Falabella en Chile, de Alejandra Falabella, que señala que las escuelas exitosas en estas pruebas tampoco es porque innoven pedagógicamente, es porque ya aprendieron la fórmula y la repiten. Entonces, de hecho, no se atreven a innovar. Aprendizaje superficial y para la prueba, en lugar de un aprendizaje profundo motivado, digamos. Distorsiones, perversiones y jugar el juego, mandar a los niños a la biblioteca el día de la prueba, mandarlos a jugar al patio, pedirles amablemente que ese día no asistan a los de bajo rendimiento, pizzas, paseos de curso, buenas notas por dar la prueba, y por la risa veo que no les resulta desconocido. Artificializa el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque en lugar de aplicar habilidades en contextos más naturales para esas habilidades, termino entrenando para tareas rutinarias. Estigmatización de escuelas y de estudiantes, o sea, prácticas de discriminación interna en las escuelas, como las que mencionaba, pero también, y como se sabe internacionalmente, los resultados de estas evaluaciones están altamente correlacionados, más que con el tipo de escuela, de hecho, con el nivel socioeconómico de la familia de los estudiantes. Y obviamente cuando se hacen comparaciones gruesas, poco cuidadosas como las de la prensa, la escuela pública, que recibe en un sistema tan segregado como el chileno a los estudiantes en mayor desventaja socioeconómica, el puntaje no va a ser alto. Entonces terminan siendo castigadas por recibir a esos estudiantes, mientras que otras escuelas que seleccionan a través de pago y ese tipo de cosas, van a tener mejores resultados. Y por lo tanto hay una desigualdad ahí porque las consecuencias son más fuertes para la escuela pública. Está más controlada, digamos, con ese sistema. Acá solamente voy a poner unas citas de investigaciones que yo he hecho con profesores sobre cómo viven, pero cuando leamos los fragmentos destacados de nuevo, ¿es esto calidad? ¿Es esto lo que queremos lograr? Acá una profesora de historia, por ejemplo, en básica, que tiene que, cuando viene la prueba, digamos, uno tiene que estar pasando los contenidos, la materia, es mucha presión, me tiene muy agobiada, y todo empieza a girar en torno al CIMSE. Es tanta la presión que lo único que interesa son los contenidos, y eso desvirtúa un poco lo que debiera ser una enseñanza integral de los niños. Eso es lo que Berryhill y sus colegas llaman conflicto de rol del profesor o profesora, que es yo sé éticamente que debería estar haciendo A, pero me presionan a hacer B, porque si no hago B me echan, básicamente, o me castigan de alguna manera, ¿no? Una profesora aquí de biología también, o sea, como que finalmente tengo que terminar entrenando para un buen puntaje y hay cosas que a mí me interesarían, no sé, como educación sexual o, por ejemplo, medio ambiente,
pero tengo que terminar de cubrir los contenidos para el CIMSE y acá la PSU, que en esa época era la prueba de selección universitaria, que ahora cambió de nombre. Acá hay otro profesor, que a él, me acuerdo en la entrevista, a él le daba pena, porque él, de hecho me decía, yo cuando era niño, teníamos talleres en las tardes, o en la tarde yo jugaba fútbol con mis compañeros y eso era lo que hacíamos en la tarde. En Chile hay algo que se llama la jornada escolar completa, que era para mayor permanencia de los estudiantes en el colegio, pero se suponía que las tardes eran para talleres artísticos, deportivos, para diversificar, y terminó creándose algo que se llaman los talleres CIMSE, o talleres de lenguaje, y que es seguir entrenando en la tarde. Entonces, de nuevo, ¿eso es calidad? O sea, que los niños pasen todo el día entrenando y teniendo clases de lenguaje y matemática todo el día. Acá también un profesor que habla del estrés colectivo, y además él es jefe técnico de su escuela, es del el equipo de gestión, y que termina siendo parte integral del proyecto educativo y el proyecto pedagógico. Y acá el profesor de filosofía diciendo que hasta él se tiene que adaptar a las asignaturas estrellas de lenguaje y matemática, y le piden hacer taller de argumentación en filosofía, para que eso contribuya a la prueba externa, ¿no? Otro punto que hay que considerar, esto es de otra investigación en Chile sobre cómo se construye la política evaluativa en un sentido crítico, o sea, quiénes la construyen, quiénes quedan excluidos de esa construcción, y desde qué criterio lo hacen. Esto fue un proyecto grande, interdisciplinario, con análisis de prensa, de textos de política, trabajo etnográfico, y después viendo cómo esas cosas interactuaban y qué relatos estaban visibles en el discurso público y cuáles no. Cuando uno hace el análisis en los textos de política de quienes tienen voz directa, quienes hablan y quienes son hablados en el texto de política, los que están en el centro son los que toman más las decisiones. O sea, en espacios de discusión de política educacional y en los documentos de política, la decisión está hecha por incidencia de expertos internacionales, expertos locales, en una visión bien restringida del experto, donde el profesor o profesora no es experto. Centros de pensamiento, los documentos ahí se referían a las propias leyes de educación, poder ejecutivo y burocracia, y fundaciones privadas. Y lo que más llama la atención es que el actor comunidad escolar, que involucraba padres, profesores, directores y estudiantes, es mencionado, pero es hablado, no habla directamente en el texto de política. Ahora, esto tiene que ver con que, claro, hay ciertos supuestos asociados a la calidad, y que tienen que ver con rendición de cuentas, ¿no? O sea, uno esperaría que si el Estado está invirtiendo en educación, haya alguna forma de ver que aquello que esperamos esté sucediendo. Y eso se llama rendición de cuentas o accountability. El problema es que hoy en día se usa accountability sin apellido, como si la única forma de accountability fuera esta, que en realidad es una accountability de mercado. Tipo de sistema que en Chile conocemos muy bien porque somos un caso absolutamente extremo de políticas de mercado en educación. Entonces acá el supuesto es que la relación entre la evaluación a gran escala y el mejoramiento de la calidad pasa por poner sanciones, incentivos, exponer públicamente los resultados, generar competencia entre escuelas y la elección de los padres, que serían como los clientes del sistema, ¿no? Acá el Estado no es responsable por la educación, sino que la familia y la escuela. Entonces el supuesto es que si yo pongo esos incentivos y sanciones, debería generarse mayor competencia y mejoramiento de la calidad. Sin embargo, eso es un supuesto de los textos de política. La evidencia científica, por una parte, no es concluyente acerca de los efectos positivos de este tipo de evaluaciones, y sí es muy concluyente sobre los efectos negativos que ya mencionaba, ¿no? Que ahí los volvía a mencionar. Entonces, ¿por qué seguir como en este esquema, no? De nuevo la pregunta de si esto es calidad. O sea, lo que se está generando es lo que queremos. Y acá solamente un recordatorio que, claro, la accountability performativa o de altas consecuencias orientada al mercado es una forma de entender la rendición de cuentas. Pero también se puede pensar en accountability burocrática, que es para los sistemas altamente centralizados, o una accountability que es un modelo interesante, que es la accountability profesional, y que también es la que se habla de accountability social, donde hay sistemas de evaluación pero con foco interno o de nivel local, o sea, municipalidades,
territorios más específicos y con mayor participación de la comunidad, con evaluación a gran escala de bajas consecuencias. Pero claro, todo esto está asociado al modelo de sociedad que se quiere promover. ¿Qué tensiones hay en la evaluación de aula? ¿Sí? Entre currículum, evaluación, ¿sí? Y aquello que queremos lograr. En la investigación de Prieto y Contreras, por ejemplo, lo que ellas observan en el currículum de matemática y lenguaje es que, claro, el currículum tiene unas intenciones súper interesantes, pero finalmente los profesores de lenguaje terminan básicamente haciendo las típicas preguntas de, al menos en Chile, el control de lectura es el nombre del autor, el país del autor, y lo más elaborado es la descripción del ambiente psicológico de la obra, digamos. Entonces se privilegia la ejercitación de destrezas básicas sin evidenciar preocupación por el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Lo mismo en matemática. Si bien, claro, hay intenciones curriculares que tienen que ver con la resolución de problemas, etcétera, las prácticas evaluativas están en tensión con esas intenciones. O sea que acá se trabaja con operatoria básica, memorización, selección múltiple, con respuestas muy cortas y precisas, y el aplicar fórmulas o algoritmos sin tener que entenderlas, digamos. Entonces, también hay tensiones, pero eso no tiene que ver nuevamente con que los profesores no quieran hacerlo distinto, sino que la formación inicial en evaluación es muy pobre, o es muy instrumental, o es muy teórica, o es muy idealista, y no permite realizar una evaluación de aula coherente con esas intenciones. Y por otra parte, están los efectos de lo que Stoddard llama los climas sumativos en el aula, es decir, climas donde hay mucho énfasis en la función de certificación y calificación de la evaluación por sobre lo formativo o pedagógico. Estas son frases que no sé si para ustedes son conocidas, digamos, pero no sé, yo también formo futuros profesores y profesoras, y mis estudiantes cuando llegan a los centros de práctica le dicen, ¿y qué curso te tocó? El octavo A. Ah, no, ese curso súper malo. Pero detrás de ese curso súper malo habitualmente es porque esos estudiantes no son ni silenciosos ni quietos, ¿no? Son inquietos, cuestionan, se mueven. Entonces ahí hay que, de nuevo, ¿cómo estamos considerando ahí la diversidad? ¿Es eso calidad o no? Por una parte, el exceso de concentración en la calificación genera actitudes reputacionales, dice Stoddard. ¿Qué significa eso? En vez de decir, estoy en esta parte de mi proceso y me falta esto para mejorar, digo, soy bueno o soy malo para algo. Y eso se transforma en una identidad estática, en que, por ejemplo, a mí me pasó una vez con una estudiante que en general le iba bien, y una vez no le fue tan bien y llegó como no puede ser. Si yo soy una persona de tal nota, ¿no? Entonces no puede ser que a mí me vaya mal alguna vez en la vida porque lo entienden como algo reputacional, personal, ¿no? Y lo otro riesgoso que tiene, al igual que veíamos con las escuelas que no innovan porque repiten la fórmula, los y las estudiantes cuando ya encontraron cómo a este profe le gusta, o sea, en vez de hacer su propia respuesta, buscan complacer al profesor o profesora, evitan las actitudes de riesgo, porque les interesa que les vaya bien más que aprender. Por otra parte, el problema de estos climas sumativos es que hacen sentir que la evaluación formativa es una cosa ideal. O sea, yo trabajo hace muchos años con profesores y profesoras en procesos de transformación en evaluación, y las primeras veces cuando yo hacía como más capacitación que acompañamiento, que es lo que hago ahora, era como, está súper lindo su enfoque, me encanta, pero yo tengo que poner notas y tengo que dar el CIMSE. Entonces, como una disociación entre este es el mundo ideal, bonito, y después viene la realidad, ¿no? También hay investigación de larga data que señala que cuando uno entrega retroalimentación sin la nota al lado, esa retroalimentación es más probable que alguien la lea y haga algo, a que si viene con la nota al lado que se va a robar toda la atención. Y por último, lo que ya decía, las culturas orientadas a la calificación promueven más bien aprendizaje superficial o estratégico, es decir, para la nota, y no aprendizaje profundo. Entonces, de nuevo, ¿es esto calidad? Aquí algunas cosas que son de otra investigación con liceos emblemáticos en Chile. Los liceos emblemáticos son
liceos públicos, pero que hasta hace poco eran altamente selectivos. Entonces, claro, es una experiencia que para el que le va bien puede ser súper interesante, pero nosotros hicimos grupos focales con los dos perfiles de estudiantes. Entonces, lo que viven en ese proceso es bien complejo. Por ejemplo, vemos un estudiante que en su colegio anterior era súper bueno en matemáticas en su concepto, ¿no? Y acá por primera vez dice, yo sé que soy malo para casi todo, imagínense las concepciones. O sea, no es que yo estoy aprendiendo sobre algo, es soy malo para. Pero yo sé que matemáticas es como lo mío, es mi cosa, es mi magia. Y me saqué un 2,9. Y eso fue como su... En Chile la escala es de 1 a 7, por si acaso. El tema de lo que estamos generando con las culturas evaluativas en términos emocionales, o sea, en las condiciones en que se está aprendiendo, ¿no? O sea, no se duerme, llego a la prueba y tengo tanta materia en la cabeza, uno se estresa. O sea, también cómo se está viviendo eso. Por eso, por ejemplo, contextos como Singapur, que pueden ser súper exitosos en las tablas mundiales, desde 2009 ya empezó a retroceder de esto, porque dice, claro, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué estamos haciendo esto con los niños y niñas, ¿no? Por otra parte, otros estudiantes decían que también cambia la relación entre profesor y estudiante. Y dice que aleja al profe, porque el profe es el que me está calificando, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras implementaciones que hicimos con colegas de evaluación para el aprendizaje. Un niño o niña le había dicho a la profesora, ahora siento que usted es como mi amiga, como que me quiere ayudar. O las primeras veces que compartían los criterios de evaluación eran, no, pues, pero si eso es como que vamos a hacer trampa. O sea, me van a decir lo que se evalúa. Y acá también quiero insistir en que no pasa solamente por el centro en el estudiante y el individuo, porque los mismos estudiantes consideran que eso no es lo que quieren. O sea, que este tipo de cultura genera una mirada individualista y competitiva. En Chile, para la selección universitaria, una de las medidas que hay es el ranking de estudiantes. Y aquí hay un estudiante que dice, estuve a punto de no ayudar a un compañero porque eso me iba a desaventajar en el ranking. Pero siente el conflicto. O sea, yo no quiero transformarme en esa persona, pero siento que esta cultura me incentiva a ser esa persona. Y eso conecta con el segundo concepto, que es la equidad. Y aquí quisiera de todas maneras detenerme porque ayer me quedó dando vueltas un poco, sí, porque está equidad y está igualdad, ¿no? Que ayer fue un concepto que se trató como que desigualdad era equivalente a diversidad. A mí me parece complejo porque igualdad y desigualdad son conceptos que siempre se han asociado a discusión de condiciones sociales, socioeconómicas, no individuales. Entonces, al hacer equivalentes esos conceptos, a mí lo que me parece es que corremos el riesgo de naturalizar las diferencias sociales y las desigualdades sociales. Y eso se asocia a equidad, que es la voluntad de que reconociendo esas desigualdades tratamos de equipararlas, ¿no? Para generar las condiciones. En el caso de la equidad, nuevamente la literatura de sociología de la educación señala que la evaluación también ha tenido un rol social súper importante en esto, ¿no? La evaluación de los niños y niñas se convierte en la operación clave en la distribución de oportunidades de vida en sociedades meritocráticas. El mérito, que es una cosa súper difícil de captar además, que en la definición original de Young es talento más esfuerzo. ¿Cómo capturamos ese constructo de manera válida y sin que intervengan otros factores? Y por eso Patricia Proudfoot señala que la evaluación media la relación entre educación y sociedad. Eso significa que antes de la evaluación, la forma de distribuir a las personas en el orden social era por privilegio de nacimiento. Entonces, hay una intención de justicia en la evaluación inicialmente, porque se busca que esa distribución ya no sea porque yo nací en tal parte, sino que se busca crear un mecanismo que diga, yo voy a ver quiénes son los más aptos para tal cosa, para ponerlos en el lugar que les corresponde en la sociedad. Entonces, en ese sentido, la expectativa de justicia es que haya una selección y distribución por mérito desde este dispositivo que sería aparentemente neutral u objetivo. Esto voy a pasar rapidito solamente porque, claro, las primeras formas de evaluación de altas consecuencias es el examen oral del siglo XIX, ¿no? Y que es altamente criticado después por y eso es lo que hace que la evaluación estandarizada sí tenga un
una aspiración de justicia inicial porque critica esta forma, porque esta forma era excesivamente subjetiva, no era igual para todos, entonces dependiendo del examinador que me tocara, las preguntas eran distintas, los tiempos eran distintos, y no permitía comparar entre estudiantes porque las evaluaciones eran muy distintas. Entonces, claro, acá tengo, esto es de mi investigación doctoral, que hice harto trabajo con documentación histórica de la evaluación. Esta es una revista de los años 20 de profesores y profesoras, que fue en la época de la Escuela Nueva, en esa época, que era un movimiento internacional de transformación en educación, ¿no? Entonces acá ya estaban las evaluaciones estandarizadas extrapolándose a la pedagogía, y había como búsquedas de su posible utilidad, y que claro, superaban esta idea de la evaluación caprichosa y personal, ¿no? Y que era como, en Chile diríamos, al ojímetro del examinador o examinadora. Entonces se valora por una parte que haya una mayor rigurosidad técnica de la evaluación, pero lo interesante es que en la última parte estos profesores ya veían posibles riesgos también. O sea, dice ahí, no hay cierto fatalismo en los test al respecto. O sea, como que estas clasificaciones, que en esa época decían el niño anormal y tenían ese tipo de clasificaciones, permanece así. No sé si les pasa acá, pero en Chile los estudiantes que son clasificados con el programa PIE, que es el programa de inclusión en las escuelas, es como la etiqueta del niño PIE. Y el diagnóstico no es para movilizar y potenciar, es al revés, ¿no? Y cuando uno trabaja con las educadoras diferenciales, la orientación es como no le pidas esto porque no puede, en vez de decir que sí puede hacer. Entonces, claro, desde un paradigma academicista muy subjetivo a la estandarización, hay una intención inicial de justicia, ¿no? De que eso sea objetivo, científico, sea igual para todos y permita comparaciones que sean justas. Sin embargo, estos supuestos de justicia han sido largamente cuestionados por la evidencia de investigación. Ya en los años 60 empezó a parecer sospechoso que a los hombres blancos de clase media, media alta, les iba mejor que a las mujeres, que a los afroamericanos, que a los latinos. Entonces, o ahí todos teníamos una condición de inferioridad con respecto a ese grupo, o había algún problema, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿cierto? Se hace habitualmente en la evaluación estandarizada el control de sesgo, ¿sí? O sea, hacen pruebas para que las preguntas no tengan sesgo de género, urbano-rural, cultural, etcétera. Sin embargo, hay autores que van más allá y cuestionan que hay una norma cultural operando detrás de esos sistemas de evaluación. Después vamos a ver alternativas a eso. Pese a esas medidas, persiste la correlación de resultados con posibles sesgos. O sea, se ha tratado de controlar, pero la correlación sigue siendo muy alta. Y autores como Stobart y Caroline Gibbs cuestionan la discusión de fairness o equidad en evaluación o justicia en evaluación porque consideran que se ha reducido a una discusión técnica de control de sesgo y que deja fuera elementos de factores socioculturales como contexto, acceso e igualdad de oportunidades, que es algo que también se ha mencionado bastante acá. Y bueno, en Chile también se repite la idea de que hay una correlación entre los resultados y el nivel socioeconómico de la familia de los estudiantes. Y en el aula, ¿qué pasa con la equidad, no? Esta es una investigación de Jacqueline Gisling en su tesis doctoral, de hecho. Lo que hizo ella fue ver cómo las concepciones de justicia en evaluación que tenían los estudiantes de pedagogía cuando estaban en su práctica y todos los dilemas que enfrentaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño sacó ese rojo, se le dice en Chile a las notas bajo el nivel de aprobación, ¿no? Se sacó un rojo, pero no creo que no haya aprendido nada en todo el tiempo en que estuvo en clases. De repente la nota no tiene nada que ver con lo que el niño sabe. O sea, todos los que hemos hecho clases nos ha pasado eso, ¿no? Como que de repente, pero ¿por qué si en clase me decía unas reflexiones súper interesantes? Yo sé que entendió, le puse una prueba o le puse el tema de la calificación y no respondió. ¿Y cómo le doy valor a eso que sí pasó en el aula, no? Acá también la nota no refleja lo que el niño sabe y abajo dice que es difícil hablar de una evaluación 100% justa porque hay distintas maneras de aprender. Y por eso la evaluación más desde la lógica del diseño universal de aprendizaje debería ofrecer
una gran variedad de actividades para que todos puedan demostrar aprendizaje. Entonces, bueno, acá yo puse unos memes, que no sé si ustedes los han visto, para ver si realmente estamos escuchando a los estudiantes, porque a mí me parecen súper creativos. Por ejemplo, en un examen de química, menciona 4 metales pesados y su símbolo, y aparece Metallica, Megadeth. ¿Sí? Acá hay uno de redacción. Imagina que eres un inmigrante de origen chino en América. Escribe una carta para contar tu experiencia y la escribe en chino. Allá es una célula, una célula vegetal, pero la pusieron en estado vegetal. Acá, por ejemplo, es un resumen de la Segunda Guerra Mundial en 10 renglones y es ta, 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 pum, son como los sonidos de... Y este lo tomé el otro día en el museo de Frida Kahlo, donde estaba la libreta de calificaciones de ella, y además estaban todas las anotaciones negativas de ella, en que era una persona desobediente, que se juntaba con malos estudiantes, que era rebelde. Lo que quiero preguntar acá en el fondo es, para mí esto habla de creatividad, de alguna manera está diciendo no me ves, y me estás preguntando de una forma que no me interpela, que no me interesa. Entonces hay mucho potencial desperdiciado acá en términos de lo que los y las estudiantes sí podrían hacer y demostrar. Entonces, es una tensión permanente entre lo que ha sido más, de mayor data históricamente la función social de la evaluación, desde sus inicios, que tiene que ver con distribución en el orden social, control, etcétera, con la función que nosotros y nosotras como profesores y profesoras reconocemos como muy útil, que es la función pedagógica de la evaluación, que ayuda a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje. Por lo tanto, tendríamos que pensar, ¿cierto?, en cuáles serían los horizontes emergentes de justicia social, porque lo que nos dice la evidencia hasta ahora es que tenemos problemas en las 3 dimensiones de la justicia social según la filosofía política, ¿no? Tenemos problemas de distribución, porque veíamos que hay una distribución desigual de habilidades y conocimientos, dadas las consecuencias además de la evaluación a gran escala, implica que hay escuelas más pobres que se ven presionadas a hacer este tipo de prácticas. La dimensión de reconocimiento, que tiene que ver con reconocimiento a la diversidad y a los distintos saberes y culturas como saberes legítimos. Entonces, lo que se hablaba ayer como igualdad, yo creo que es homogeneización. Eso sí. Lo que hay que evitar es la homogeneización que genera esta mirada estandarizada de la evaluación y la educación. Muchos profesores en Chile en encuestas se quejan que el CIMSE, por ejemplo, evalúa con una misma vara contextos muy distintos y que desconoce los esfuerzos que se hacen en contextos muy difíciles. Y por otra parte, hay un saber legítimo hegemónico que excluye, por ejemplo, la visión de otras culturas, que vamos a ver después alternativas a eso. Y la participación, que tiene que ver con quienes elaboran las políticas de evaluación, porque hay una visión tradicionalmente vertical de la política, donde hay un grupo de expertos que elabora y la escuela solo debe implementar, y donde la política está como intrínsecamente reconocida como algo bueno y bien diseñado, y todos los problemas tienen que ver con que los profesores no saben implementarlo y no entienden, etcétera, ¿no? Entonces, y para ir cerrando, hay un paradigma emergente, ¿no? Esto es lo que hemos visto en nuestro grupo de evaluación y justicia social. Lo que pasa ahora es que este paradigma de la estandarización, que tenía una intención de justicia, está empezando a hacer agua, ¿no? O sea, que pareciera que esto que era objetivo, en realidad parece que no es tan objetivo, y a lo que podemos aspirar más que a la objetividad es a la intersubjetividad, es decir, entender mutuamente qué es lo que queremos lograr, y con mayor participación. Este es igual para todos, que antes se consideraba justo, ahora se considera que invisibiliza la diversidad, y por lo tanto tenemos que buscar una forma de evaluación que sea diversa y que ofrezca oportunidad de mostrar aprendizaje, y desde una evaluación que estaba muy orientada a la comparación entre escuelas, entre estudiantes, más bien acá pasamos a una evaluación que tiene como propósito mejorar el aprendizaje. Entonces, las alternativas a nivel de evaluación de aula
Realmente sí, acá hay colegas que se formaron en los 60, 70, evaluación formativa no es un término nada de nuevo. O sea, lo han escuchado muchas veces, porque sus primeros desarrollos son de los años 60 del siglo pasado, desde una lógica más neoconductista y después más constructivista. Pero lo que quiero subrayar con esto es que hay distintas literaturas de distintos contextos que han desarrollado este cambio. O sea, en teoría, el cambio paradigmático está definido hace rato. La pregunta es, ¿por qué todavía no llega a la práctica? ¿Por qué cuesta tanto, no? Y ahí yo creo que hay una dimensión política y hay una dimensión también de miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Uno de estos enfoques, que es con el que yo he trabajado mayormente con escuelas y con profesores y profesoras, es la evaluación para el aprendizaje, que es la línea británica, que parte con el Assessment Reform Group, que lo que me parece súper interesante de este enfoque es que fue desarrollado por profesores con investigadores mirando su propia práctica. ¿Sí? Eso significa que se preguntaron cosas en el aula como ¿cuánto tiempo doy para responder? Y se dieron cuenta que eran unos segunditos, porque todos en el aula hemos vivido eso de que hago una pregunta y si no me responden como en 3 segundos, empiezo como a decirle al que me responde siempre, empiezo a dar un poquito la respuesta, pero porque ahí no estoy pensando en que me evidencien si aprendieron o no. Estoy pensando en la respuesta correcta. Entonces lo que hicieron estos profesores fue dar más tiempo y hacer mejores preguntas más complejas y empezaron a participar más estudiantes, empezó a haber mejores respuestas, etc. Y es un enfoque que tiene implementaciones piloto en muchas partes del mundo, incluyendo Chile, y hay contextos donde es política nacional, digamos, como Noruega, Escocia y en Chile con el decreto 67 hace unos años. La evidencia de investigación es transversalmente positiva en relación con los efectos que genera. O sea, básicamente es un profesor que asume un rol más cercano a un constructivismo social y un estudiante que participa más, que no tiene temor a equivocarse, etc. Pero, para no quedarnos con lo ideal y con lo bonito del enfoque, también es muy contundente la evidencia sobre las dificultades para ponerlo en práctica. Y dentro de esos obstáculos para la puesta en práctica está que es súper difícil si yo soy una profesora sola en mi escuela tratando de hacer esto, y la escuela me está diciendo, pero es que usted tiene que tener 5 notas de aquí al final del semestre, y viene el 5 y tenemos que entrenar, se hace muy difícil, se tensiona. También las tensiones con la evaluación externa, las diversas creencias de los actores, porque claro, yo trabajo, voy a mostrarles un poquito el trabajo de la red sin notas que tenemos en Chile. Cuando se empieza a hacer esa transformación, hay que preparar a las familias, porque las familias dicen, pero si no hay nota, ¿cómo van a evaluar? ¿Y cómo voy a saber cómo le está yendo? Y como si ese número fuera súper informativo, digamos, de algo. Y cuando los equipos de gestión no están comprometidos con el cambio, es muy difícil, porque el profesor o profesora lo intenta y se lo termina comiendo, digamos, la cultura más tradicional. Esta es la experiencia, aquí ya para hablar en concreto, ¿no? La red de establecimientos para la innovación en evaluación, que en corto terminó llamándose Red Sin Notas, parte por un liceo que depende de nuestra universidad en Chile, donde las profesoras de básica experimentalmente fueron a ver a educación parvularia y se dieron cuenta del abrupto cambio que generaban entre el nivel de parvularia y básica. O sea, de un tiempo muy flexible, una evaluación cualitativa, sin calificación, pasaban a un contexto súper rígido, donde la calificación empezaba a distorsionar la motivación natural que tienen los niños y niñas al aprendizaje por una motivación por la calificación. Ahí sí. Y sobre todo cuando veían la cara de los papás con la nota, ¿no? O sea, el niño cuando ve ese número por primera vez todavía no entiende muy bien, pero cuando ve que el papá o la mamá pone una cara después de eso, dice, ah, con esto yo obtengo cosas, con esto me castigan, y empieza esa distorsión. Entonces lo que hicieron fue extender cosas que vieron en parvularia a los primeros años de básica, y entre esas cosas pasaron a eliminar las notas
y a pasar una cultura de evaluación para el aprendizaje, donde fue que nos pidieron a nosotros apoyo como un equipo de la universidad. En eso se sumaron varias escuelas, porque esto se hizo conocido en la prensa en Chile. Entonces empezaron a preguntar de otras escuelas, y es una red que actualmente estamos en 40 y tantas escuelas, de Iquique, que es en el norte de Chile, hasta Puerto Varas, que es en el sur. Lo que a mí me parece maravilloso es que no partió de la universidad, sino que son las escuelas las que se acercan. O sea, ya me cansé de esto, quiero hacerlo distinto, pero necesito que alguien me ordene un poco este cambio de enfoque. Entonces, muchas escuelas partieron por esta experiencia de corte abrupto con parvularia, pero hay otras, y yo creo que esto va a ser familiar aquí en México por lo que he escuchado, que partieron con innovaciones en la didáctica. Por ejemplo, vamos a trabajar aprendizaje basado en proyectos, pero no tengo idea cómo evaluar en esa lógica. Entonces, claro, empezamos a hacer ABP, pero después le ponemos como una lista de cotejos centrada en el hito y no en el proceso, y no es participativo, etc. Entonces, esas como las motivaciones que han llevado a unirse a la red. Es interesante porque hay un diálogo de saberes más horizontal y cambia la relación entre la academia y la escuela. O sea, ya no es la... Yo antes participé en procesos de capacitación y me parecen absolutamente irrelevantes, porque uno llegaba así, yo vengo, evaluación para el mensaje es súper bueno, consiste en esto y me voy. Y eso era, y no garantizaba que pasara nada. Lo que trato de hacer ahora es acompañar el propio proceso de transformación, que es mucho más relevante. Y aprender de las propias escuelas. O sea, ahora las plenarias que hacemos online, que las hacemos desde harto antes que la pandemia, nosotros como universidad hablamos muy poquito. Son las escuelas las que presentan sus experiencias y otros aprenden de esas experiencias. Entonces es un trabajo intra e intercomunidades, y lo interesante es que son escuelas, en su mayoría son municipales, pero también hay particulares subvencionados y algunos particulares, pero además son de distintas localidades, son contextos muy diversos, y es interesante ver la variedad en eso también. Y además, cuando vino la pandemia, para estos colegios fue más fácil lidiar con la evaluación, porque no estaban en las lógicas de la calificación, ya tenían internalizada la lógica de la evaluación formativa, que es la única que hizo sentido en pandemia. En evaluación para el aprendizaje, la red fue trabajando con criterios, pero los criterios no son para una tarea. No es como que ahora viene la evaluación y la nota, entonces tengo que hacer una pauta para el trabajo, y los criterios son si tiene portada y logo, más que si me demuestra indagación científica, por ejemplo. ¿Sí? Acá los criterios se hacen antes de diseñar ninguna actividad de aula. ¿Sí? Eso implica que hay un centro en aprendizaje centrales más que en cobertura. Hay un ejercicio de apropiación del currículum para mi comunidad, con lo que considero relevante, y también se genera trabajo interdisciplinario en algunos casos. Una vez que tengo claro el qué y el para qué de los criterios, y el de dónde y hasta dónde, que ojalá sea compartido con los estudiantes, o sea, sea co-construido, genero escenarios de evaluación que son equivalentes a mi planeación de clase. Entonces, no es que, porque a veces yo con mi estudiante le digo, pero tienes que integrar la evaluación a cada clase, y creen que dentro de la clase tienen que ponerme un punto en que paramos y vamos a evaluar. No, pues yo le digo, tienes que mirar tus mismas actividades de clase con su potencial evaluativo. O sea, si tu planeación dice, hoy día voy a hacer trabajo grupal y me voy a pasear por los grupos, eso significa que sobre la base de los criterios voy a estar evaluando lo que vean los grupos y voy a retroalimentar según eso. Y esa retroalimentación a veces es mucho más efectiva que la que me quedo haciendo hasta las 3 de la mañana individualmente y por escrito, que después nadie leyó o que estaba tan compleja que nadie me entendió. ¿Sí? Eso no significa que no trabaje con instrumentos de evaluación, pero en el contexto chileno tuvimos que crear nosotros el concepto de escenario, distinto al escenario evaluativo tipo medicina, ¿no? Donde se crean estas estaciones. Este es otro concepto, porque en Chile uno hace cualquier curso de evaluación y la expectativa es, voy a aprender a construir buenos instrumentos. Como que evaluar es construir instrumentos. Y no, pues evaluar es algo que hacemos todo el tiempo. En clase, por ejemplo, cuando nos paseamos por los grupos, aunque no esté chequeando con una pauta en la mano, estoy viendo qué pasa. La observación es una forma de evaluación súper importante. Cuando los estudiantes me miran con cara de... Uno se da cuenta y puede seguir de largo y pasar la materia o preguntar.
Pero sí puedo usar en algunos puntos instrumentos de evaluación que me permitan recoger más sistemáticamente la información. Y en todo ese proceso del escenario, que es este conjunto de actividades que me permiten ir desarrollando los criterios, lo interesante es que en la red, como no hay presión porque viene la prueba, van aprendiendo en distintos ritmos y no se estresan. Y los niños empiezan a decir cosas como, en la casa, por ejemplo, ya no vale la pregunta de, bueno, ¿y qué nota te sacaste? ¿Cómo te está yendo? O si te fue mejor o peor que alguien, ¿no? Sino que más bien dicen cosas como, hoy día no me resultó, pero mañana lo voy a intentar de nuevo. O sé que todos vamos a aprender, antes, después, pero vamos a aprender. Bueno, también permite realizar actividades más simples, más integradas, más motivadoras y con un sentido para los estudiantes. Y bueno, como considero la evaluación formal e informal, voy analizando evidencia a lo largo del proceso y retroalimentando constantemente para que se genere avance en los criterios. Entonces, si se dan cuenta, acá didáctica y evaluación se fusionan. La evaluación no es algo que ocurre en determinados puntos, es algo que hago todo el tiempo, ¿sí? Y además, en términos de lograr autonomía y cooperación en el aprendizaje, debería incorporar en todo ese proceso autoevaluación y evaluación entre pares, porque eso permite hacerse consciente del aprendizaje. Con respecto, y en algunas de las escuelas, de hecho, tuvieron que, y eso es importante, que los equipos de gestión tienen que facilitar las condiciones, generaban periodos exclusivamente dedicados a retroalimentar. Por ejemplo, entrevistas con las familias, pero que son entrevistas de conversar qué es lo que está pasando y cómo se puede mejorar el aprendizaje en la casa. Todo eso tiene un impacto emocional positivo, que es muy distinto a lo que veíamos en la primera aproximación, ¿no? De fracaso, de me saqué tal nota, de no puedo, de logro, no logro, sino que acá es docencia más gratificante, los profes lo pasan mejor y le encuentran más sentido a lo que están haciendo porque ya no están enseñando para la prueba, sino que están enseñando para el futuro, por lo que es importante. Y los y las estudiantes también se sienten bien, y que no significa ser relajado, porque también está la concepción de que esto es súper hippie y no es objetivo como las otras cosas, ¿no? Es súper riguroso. Lo que pasa es que, porque tengo criterios claros, tengo que tener mi rúbrica, etcétera, pero lo que pasa es que no solo le digo al otro lo que no sabe hacer, sino que le voy diciendo dónde está y en qué ya avanzó. Y eso genera una visión dinámica del propio aprendizaje. Acá algunos testimonios de apoderados, nosotros le decimos a madres y padres, porque a veces no hay madre ni padre, sino que tutor, ¿no? Entonces es un concepto más abarcador. En estas experiencias de las escuelas hablan de que, por una parte, hay mayor motivación, pero también un aprendizaje más significativo, como que logran conectar lo aprendido en la escuela con su vida diaria. Por otro lado, ven avances, ya no hay estrés ni frustración, y mayor autonomía también. Entonces no es solo pasarlo bien, porque una mala comprensión, diría yo, de esto es que cuando se hicieron las primeras reformas curriculares en Chile de naturaleza constructivista, se creía que si estamos haciendo algo entretenido y actividades, estamos haciendo constructivismo, ¿no? Pero a veces eso no tenía ningún aprendizaje como foco. Entonces, tampoco es eso, sino que es que haya motivación hacia el aprendizaje. Los estudiantes dicen que entiendo mejor las actividades porque entiendo para qué las estoy haciendo. También se entretienen y también conectan con la familia. Y acá una profesora del Liceo Manuel de Salas, que fue el que empezó esto, claro, dicen, no, esto no significa, porque el miedo que se activa es voy a tener mucho trabajo, voy a tener que cambiar todo lo que hago. En realidad es el cambio de lente, porque hay muchas cosas que ya hacemos como profesores y profesoras, pero desperdiciamos mucha información relevante. Entonces lo que dice la profesora es, esta era información que yo tenía en mi cabeza, mientras yo miraba el trabajo de los estudiantes. Ahora la devuelvo para que puedan seguir avanzando. Y en la evaluación a gran escala, Honora O'Neill desarrolla el concepto de accountability inteligente, que es una forma sutil de decir que la otra forma de accountability no es muy inteligente, para superar los problemas de la accountability de mercado, ¿no? Entonces, ella propone que hay que pasar del control y la desconfianza hacia la confianza en el juicio profesional de los docentes, porque siempre acá es como que el profesor o profesora no supiera evaluar, como que van a estar a ciegas si no hay una evaluación externa, pero supone que uno sabe y uno ve a sus estudiantes cotidianamente.
Más que centro en el resultado externo, hay centro en los principios y metas internos, y más que en metas estandarizadas y test, hay metas más realistas, o sea, orientado al nivel real de aprendizaje de los estudiantes y que puedan avanzar desde ese nivel real, y con mayor diversidad y sofisticación de tareas. Algunas cosas que hay a nivel internacional, hay sistemas de evaluación a gran escala que se llaman evaluación basada en la escuela, School-Based Assessment, porque en Latinoamérica de repente tenemos como muy internalizado que la evaluación a gran escala solo puede ser un test estandarizado externo. Estos son sistemas que, por ejemplo, a nivel de un estado o municipio, tiene criterios o estándares comunes, pero son las escuelas las que hacen sus propias evaluaciones contextualizadamente y en paneles de moderación o calibración de juicios de profesores con apoyo de externos, se revisa que haya consistencia entre la actividad propuesta y los estándares, y después para cuando se evalúa eso, porque los profesores también construyen el juicio profesional, que haya consistencia entre los criterios y que el juicio de los profesores esté calibrado. Bueno, hay evaluaciones a gran escala que siguen la perspectiva de diseño universal de aprendizaje y tienen un propósito exclusivamente formativo. Está la evaluación culturalmente sensible, que ayer cuando presentaba Javier en la mañana, también vi en la tarde una presentación de concepciones de la evaluación desde grupos indígenas específicos. Acá la diferencia deja de ser un problema de control de sesgo, ¿sí? Donde tengo que eliminar el sesgo para que la otra persona pueda responder de acuerdo a la norma. Y lo que hacemos es que, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, de hecho ellos hicieron un currículum con perspectiva maorí y tienen un diagnóstico de lectura y matemática donde se evalúa ajustando a la perspectiva maorí de la alfabetización y la matemática. Eso es evaluación culturalmente sensible, o sea, que respeta que hay distintas formas de aproximarse al conocimiento. Y la evaluación de administración ciudadana, o la Citizen-Led Assessment, es interesante porque hay varias iniciativas en el mundo y esta no es una evaluación gubernamental. Son organizaciones no gubernamentales u organizaciones académicas que trabajan con comunidades y la evaluación se hace en la casa, con voluntarios. Y en papel para que sea lo más fácil de administrar, y se analizan los resultados con la comunidad para tomar decisiones colectivas con respecto a eso. En México hay un caso, que es la medición independiente de aprendizaje desarrollada por el Centro CIESAS. Así que es un caso que pudieran interesarse en explorar y que además en la pospandemia también se aplicó con escuelas y profesores, con buenos resultados. Esto no lo voy a decir en detalle, esto es solo para decir que en Latinoamérica, sobre todo después de la pandemia, hay una tendencia hacia búsquedas alternativas, ¿sí? O sea, desde Uruguay, que lleva bastante tiempo con una evaluación a gran escala voluntaria, pero con mucha participación, que entrega resultados inmediatos a los profesores y profesoras y que la separa de la evaluación para decisiones de política, que es la evaluación muestral, hasta Colombia, que es un contexto más parecido a Chile en términos de cómo se entiende la evaluación, pero que después de la pandemia empezó a hablar de pasar a evaluaciones muestrales y al concepto de trayectorias de aprendizaje, que hay varios países que están pasando a un currículum y evaluación por progresiones más que por acercarse a un estándar fijo por año. Entonces acá, bueno, hay varias experiencias en distintos lados. Si después quieren saber más sobre alguna me pueden preguntar. Y en Chile, que es el proyecto que les traigo un pequeño video y con eso voy a ir cerrando, hicimos un proyecto piloto en la comuna de Valparaíso de cómo sería un sistema de evaluación a gran escala alternativo a CIMSS y que es muy parecido al modelo de evaluación basada en la escuela. O sea, creamos criterios comunales, hicimos paneles de calibración de juicio, etcétera, y que obviamente cuando se pasó del municipio al servicio local y se cambió la mirada política de la autoridad local, se puso en conflicto ese proyecto, pero al menos nos sirvió para ver la viabilidad de una alternativa. Lo común de estas iniciativas es que son con propósito exclusivamente formativo, que significa entregar información rica, oportuna, útil, y no solo qué porcentaje de mis estudiantes que tuve el año pasado están en cierto nivel, porque eso pedagógicamente a uno no le sirve mucho,
bajas consecuencias, participación. Hay varios de estos sistemas que implican participación de las comunidades escolares en el diseño de la propia política. El caso de Gales ahí es súper interesante porque co-construyeron el currículum y las progresiones. El caso de Portugal también partió con mucha participación inicial. Los sistemas de evaluación basados en la escuela implican participación de docentes en el diseño de la evaluación, en la construcción de juicio, y que atiende a una de las dimensiones de la justicia que estábamos viendo. Sistemas que permiten contextualizar y diversificar la evaluación. También permiten una visión más integral de la educación. Por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba tiene algo parecido a lo que hicimos en Valparaíso, pero ellos evalúan todas las disciplinas. Claro, si eso fuera una evaluación estandarizada de altas consecuencias sería un problema porque ahora empobreceríamos todas las disciplinas, pero como es una evaluación basada en la escuela, hecha por profesores, es bien relevante. Y yo creo que este es un punto ciego de quienes elaboran mediciones a veces y que no siempre tienen formación pedagógica, porque en Chile es muy común que digan, no, pero el problema es el uso del instrumento. El instrumento está súper bueno. Pero quienes trabajamos en pedagogía sabemos que detrás de cada instrumento hay una visión de cómo se aprende y la relación con el conocimiento y cómo se enseña. Entonces, una evaluación con puras preguntas de selección múltiple me está diciendo que esa es, o sea, que el conocimiento, por ejemplo, implica encontrar la respuesta correcta de algo y no buscar mi propia respuesta. Entonces, son sistemas de evaluación que tienen tareas más diversas y más innovadoras. Entonces, para cierre, vuelvo a los conceptos iniciales. Y pareciera que en contra de la teoría de cambio que está en la accountability de mercado, ¿cierto? Acá la relación entre la evaluación a gran escala y la mejora pasa más bien por eliminar las altas consecuencias y por entregar buena información, dar mensajes coherentes sobre lo que es buena educación, dar participación, confianza hacia los docentes, espacios de desarrollo profesional, no de capacitación. Lo que dice la evidencia internacional es más bien que tienen que ser comunidades profesionales de aprendizaje, de reflexión colectiva y compartir experiencias, articulación entre los actores y espacio para contextualizar y diversificar. Y este es el video que les tenía para no hablar tanto yo y que escuchen a profesores y estudiantes cuando trabajan con este tipo de enfoques y sistemas. Solo presiono para... Un momento muy gratificante fue cuando terminamos de realizar el primer escenario. Mi escenario, el objetivo final, a pasar por muchas clases, era los niños tenían que presentar una obra de teatro. Por ejemplo, yo tengo un niño que siempre él está con el método activo de evaluación, él siempre estaba en el 4, en el 5. Y cuando nosotros desarrollamos el escenario, este niño tomó el protagonismo y todo el curso se dio cuenta. Entonces él realmente él estaba demostrando lo que estaba aprendiendo o lo que él había aprendido. Y desde ese día, la percepción que tenían todos los compañeros hacia este niño, que era el último que se escogía cuando había que trabajar en grupo, fue otra. Ahora es uno de los primeros, porque se dieron cuenta todos, y yo también, que el niño sí aprendía. Y tuvo la nota máxima. La verdad, se notó mucho la diferencia del aprendizaje en sí respecto a un contenido súper particular. Los mismos chiquillos se motivaron por realizar más actividades de este tipo y no tenían ni idea que en verdad tenían una nota al final, y eso lo hace más llamativo porque además pierden el estrés ante una prueba estandarizada que se da al terminar alguna actividad en sí. Y la verdad lo hace mucho más significativo porque en verdad estudian porque quieren, no porque se lo imponen. Se lo imponen. Dentro del instrumento, o sea, del escenario que estábamos haciendo, tenían que escribir textos, uno literario, uno argumentativo y uno informativo. Y dentro del literario podía ser un cuento, un poema, una canción. Y de repente yo estoy en un grupo explicando ciertas cosas y escucho atrás a unos chiquillos cantar y haciendo bases. Yo voy así como, oye, ¿qué están haciendo? No, profe, es la canción que estamos haciendo, mire, si aquí la tenemos escrita. Entonces, eso igual es gratificante para uno porque, no sé, una cuestión distinta. La clase era realizar un boletín. A mí se me asignó un rol de coordinador. Y a mí nunca me había tocado ese rol porque yo soy siempre de los que
están como de segunda mano, pero nunca el jefe del coordinador. Descubrí como que tengo esa habilidad de coordinar, tú haces esto, tú haces esto otro, y pudimos realizar el trabajo bien. Por ejemplo, cuando tú trabajas con personas nuevas, porque eso es lo que me ocurrió, porque yo trabajé con un grupo de mis compañeros que no me llevaban, nos llevamos, interactuamos. Después de eso nos conocimos, y de ahí empezamos a conocernos, porque eso fue como a mitad del año, y ahí de ahí para adelante empezamos a hablarnos, ahora salimos incluso, nos juntamos en los recreos. Y eso es lo bueno de este tipo de trabajo, porque te hace más social, te juntas más con tu curso, con los que trabajas a tu interior. La profesora nos vino aquí diciendo que íbamos a hacer un boletín y yo no sabía qué era eso. Primera vez que hacíamos algo parecido. Se me hizo así bastante nuevo, más que nada porque la profesora nos hizo juntarnos en grupo y los primeros días, meses, no hablaba con absolutamente nadie, se me hizo raro. Al principio todo era un caos, pero al final lo supimos llevar bien. Uno podía así poner así como imágenes donde uno quisiera darle más vida a un trabajo en vez de ser todo tan lineal. Eso fue una de las cosas que más me gustó y más que nada lo de colaborar con gente con la cual nunca pensaría que colaborar, porque nos ayudamos mutuamente y si uno está trabado que los otros lo ayuden, así más que nada y no quedarse así solo como en una prueba normal, que uno está ahí y no le preocupa el resto. Y si está en compañía los pueden ayudar y así motivarlo e incluso sacar un poco más de lo que uno lleva adentro, así, para que uno exprese más que nada y no se quede tan reprimido. A mí me gustaría que esto se replicara no solamente a nivel comunal, sino que a nivel nacional, porque siento que vamos a la vanguardia con respecto a lo que es la educación. En todas partes se tiende a la estandarización y aquí estamos trabajando con la diferencia. Y los seres humanos somos todos distintos y respetar esa diferencia lo hace aún mucho más valorable. Y sí se puede realizar. Y la idea es formar seres humanos críticos que sean un aporte a la sociedad y no personas que sean autómatas y que solamente acepten lo que se les entrega, sino que también sean capaces de generar su propio aprendizaje. Por lo tanto, un proyecto así es digno de, no de imitar, sino que de adaptarlo a cada una de las comunidades que quieran ser parte de este proyecto. Bueno, creo que después de escuchar a los actores queda poquito que decir, ¿no? O sea, sobre todo, si ustedes se dan cuenta, los dos estudiantes que aparecen valoran el tema colectivo también. O sea, me siento menos solo, aprendí que tengo habilidades que no tenía idea que tenía, ¿no? De que dice yo estaba de segunda mano siempre, no sabía que podía coordinar. Y la docencia es más gratificante. Esos estudiantes que cuando uno llega a un curso le dicen los de atrás, son caso perdido, empiezan a aparecer, empiezan a mostrar lo que sí pueden hacer. Entonces, por las discusiones que yo sé que ustedes tienen en México actualmente, diría yo que el dilema no es si evaluar o no evaluar. O sea, no hay que pasar como de evaluar a eliminar todo lo que sea evaluación, pero no puede ser cualquier evaluación. Tiene que ser una evaluación que sea coherente con la educación que queremos generar. Entonces, más bien, en muchas partes vivimos, ¿cierto?, la pandemia como punto de inflexión que reveló un montón de cosas que ya estaban ahí y donde la evaluación a gran escala de altas consecuencias no tuvo ningún sentido, se tuvieron que suspender esas evaluaciones y la evaluación formativa fue la que apareció como más relevante. Tenemos el dilema de si después de la pandemia vamos a volver a la antigua normalidad, o sea, lo que ya sabemos que lo que había antes no estaba bien, entonces ahora que terminó esto, nos hacemos los locos y volvemos a lo que estábamos haciendo, o aprovechamos ese punto de inflexión para generar algo distinto, ¿no? Entonces significa rediseñar los sistemas de evaluación con un sentido formativo que contribuya a la mejora, generando desarrollo profesional docente, etcétera. Y entonces los dejo con la pregunta de, bueno, ¿cómo llevar a cabo esta transformación? ¿Y cuál es nuestro rol o responsabilidad en la discusión en torno a la evaluación? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso, tanto quienes investigamos evaluación como quienes evaluamos cotidianamente en el aula o a gran escala? Muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo, si vamos a tener un ratito para preguntas.
Doctora, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas, pero si les parece, haremos lo que hicimos ayer con el doctor Javier López. Ahorita se las voy a realizar a la doctora, la voy a videograbar y las estaremos compartiendo en nuestras redes sociales para que puedan unirse a las sesiones simultáneas que están comenzando ya en los salones MBA y de posgrado. Nada más antes de que se retiren, pues le damos un reconocimiento y un agradecimiento a la doctora por su excelente conferencia. Muchas gracias de parte de la directora de la facultad. Muchas gracias.
Y aquí dejan dos preguntas. La evaluación siempre causa conflictos emocionales y sociales para que suceda cómo tener que hacer la evaluación. ¿Cómo hacen la rendición de cuentas para si quieren me la pasan haciendo y la vamos, no me voy a acordar de todo. Sí, me voy. ¿Nos sentamos acá? ¿Dónde está la complicación?
Gracias a ustedes. Dejé la pantalla. ¿Dónde qué pasó? ¿Eh? ¿Se eliminaron algunos módulos? Pero se les mandó por correo. O sea, Ya, es que se atoró. Se atoró. Perdón, se descargó un micrófono. Ok. ¿Acá se lo dejamos? Sí, gracias, gracias.